no saben, pero yo estoy por cumplir 10 años viviendo en la ciudad de Chicago. Y recientemente vi un artículo de la famosa página web Wallet Hub, donde hacían un ranking de las mejores ciudades para médicos en los Estados Unidos para vivir. Casualmente ponían a Chicago de tercer lugar, luego de 2 ciudades en el estado de Carolina del Norte. Y ustedes se preguntarán por qué alguien como yo, que viene desde Venezuela, se vino a Chicago y ha estado aquí por 10 años trabajando, primero como médico residente. ¿Por qué este chico no se ha ido a otro lugar como Miami, California o tal vez Texas? Así que decidí darles algunos de mis motivos personales, desde mi perspectiva, de por qué decidí venirme acá y por qué sigo trabajando acá como médico. Tomen en cuenta que muchos factores de los que les voy a describir tal vez no apliquen solo para lo que es el campo médico. Así que si de repente ustedes están por allí pensando en mudarse a una ciudad como esta o en sí mudarse a esta ciudad, quédense, que puede que algunas de sus dudas se respondan acá. Una de las cosas que más me preocupaba cuando me mudé de Venezuela era que yo realmente no tenía prácticamente nada de dinero. No tenía la manera de, por ejemplo, comprarme un vehículo. Y el transporte es algo bastante importante a cualquier lugar que nosotros decidamos ir. Ese fue uno de los motivos principales que me movió acá. Luego de hacer una investigación que incluyó tanto revisar artículos de internet, muchos videos de YouTube y conversar con personas que ya se habían mudado a esta ciudad, me di cuenta que la ciudad de Chicago estaba bastante preparada para personas como yo, que no tenían un vehículo, básicamente. Tiene un sistema de transporte que es bastante bueno, conformado por trenes y autobuses principalmente. Y estos sistemas no solo se limitan a la ciudad, sino que van también a áreas cercanas. Así que ese fue un gran motivo que me hizo venir acá. Otra de las cosas, y esto ya con mucho tiempo viviendo aquí, lo aprendo ahora, es que a pesar de ser una gran ciudad y tener un tráfico mayor que otros lugares o suburbios que no están tan habitados, por supuesto, o ciudades pequeñas, en verdad el tráfico no es tan grave. Viniendo de Latinoamérica y teniendo la oportunidad de haber ido a otras ciudades grandes, me doy cuenta que si bien aquí algunas de las avenidas principales o vías principales se congestionan en ciertas horas, muchas de las calles pequeñas siguen descongestionadas, siguen siendo bastante accesibles y es una ciudad bastante navegable. Es muy fácil llegar de un lugar a otro dentro de la ciudad de Chicago, no solo con transporte público, pero también con un vehículo propio. Recuerdo que cuando estaba haciendo mi investigación en cuanto a costo de vida, y obviamente yo viniendo de Latinoamérica solo conocía ciudades grandes, Nueva York, Boston, Miami, que era muy común en aquel entonces, me di cuenta que la ciudad tenía una variedad de precios impresionante. Podías encontrar cosas, si bien bastante caras, también podías encontrar cosas a muy buen precio en términos de costo de vida, en términos de un apartamento o un lugar donde vivir. Y eso se mantiene hasta ahora. Los costos a partir de unos 2 o 3 años atrás se han estado incrementando y esto es a nivel nacional. Sin embargo, me doy cuenta que los precios aquí en Chicago siguen siendo bastante accesibles. Por supuesto, rentar un apartamento en una zona céntrica del downtown nunca va a ser lo mismo que rentar en un área aledaña como un suburbio. Sin embargo, si tú comparas los precios del downtown de Chicago con downtown como por ejemplo Miami, Nueva York, Boston, San Francisco, los precios son bastante accesibles. De hecho, hace poco tuve un viaje a Tampa, que es una ciudad bastante pequeña y no está tan poblada, y encontré lugares que eran muchísimo más costosos que algunos lugares del downtown de aquí. El siguiente es un factor que creo que muchos no aprovechan del todo,
Resulta que ciudades como Chicago tienen una población de pacientes mayoritariamente anglosajona, por supuesto, pero hay muchísimos pacientes latinos. Quiere decir que si tú, por ejemplo, eres médico o enfermero y quieres buscar una oportunidad en el área laboral aquí, al tener la gran capacidad de hablar español, te vas a diferenciar del resto y vas a ser muy valioso para esa institución o para ese hospital al que quieres trabajar. ¿De qué te sirve hablar español y te vas a lugares como Miami o Texas, donde miles de doctores y enfermeros también hablan ese idioma y lo dominan? Como sabrás y haber visto en mi canal, soy una persona que le encanta viajar, tanto por placer como para visitar amigos y familiares fuera. Chicago tiene algo maravilloso que es su aeropuerto. Este aeropuerto, además de ser uno de los aeropuertos con mejor funcionamiento en los Estados Unidos y así ha sido catalogado en varios rankings, tiene apertura a diferentes partes del mundo de forma directa. De manera tal que no tienes que ir a múltiples lugares o no tienes que hacer múltiples vuelos para llegar a tu destino. Esa es una gran ventaja. Y otra gran ventaja, sumado a su transporte público, es que puedes trasladarte fácilmente vía tren fuera y dentro del aeropuerto. Otra cosa que me encanta y creo que es un factor positivo es lo cosmopolita que es esta ciudad. Aquí hay gente de todos lados, culturas de todos lados, comida de todos lados. Esto es importante incluso si vas a trabajar, por ejemplo, como médico. A mí me ha nutrido muchísimo atender pacientes de todas partes del mundo y al mismo tiempo tuve la fortuna de que la mayoría de los pacientes que llegaban a mi hospital eran de cultura latina. Entonces tuve, por ejemplo, una buena mezcla que me hizo adorar mi entrenamiento en esta maravillosa ciudad. He creado una comunidad de amigos que está en todo el mundo, literalmente, y que me nutren muchísimo con su educación y su cultura de otros lugares y de otras fronteras. Y otro factor no menos importante es que aquí hay demasiadas instituciones médicas de clase mundial. El Hospital de Northwestern, el Medical District que tiene la Universidad de Rush, la Universidad de Illinois, el Hospital del Condado que es uno de los mejores a nivel nacional, la Universidad de Chicago. A unos pocos suburbios de acá está la Universidad de Loyola. La medicina es muy buena aquí, cosa que en algunos otros lugares puede que no se encuentre tan fácil. Y por supuesto, teniendo una ciudad tan variada culturalmente, es un lugar donde no faltan cosas que hacer en cuanto a entretenimiento. Está el Chicago Riverwalk, está el Lake Shore, tenemos Broadway en Chicago, que son las mismas obras del Broadway de New York, vienen acá. Hay muchísimo stand-up, conciertos, todos los artistas vienen a esta ciudad. Muchísimos lugares de comida que honestamente yo creo que si desayunas, almuerzas y cenas en un sitio diferente por muchísimo tiempo, nunca vas a abarcar todos los lugares que tiene esta ciudad. El verano es increíble. En invierno se adapta a la ciudad de manera tal que también hay un montón de actividades indoors para hacer. Hay todos los deportes. En verdad esta ciudad tiene muchísimo que ofrecer en términos de entretenimiento. Esto sí no sé por qué será. No sé si es que la mayoría de las personas busca irse a lugares no tan fríos como por ejemplo Florida. Sin embargo, en mi experiencia y entrevistando en diferentes lugares me di cuenta que las mejores compensaciones se encontraban en el Midwest. Los lugares del norte del país, Michigan, Illinois, tienen mayores salarios que incluso con los altos taxes que se pagan de este lado, al final del año o al final de mes, el paycheck termina siendo más alto que en otros lugares. Así que es un factor importante a considerar.